Buenos días, ¿cómo están? Estamos acá frente a La Moneda, donde hace 49 años se pronunciaba como presidente Allende. Allende asciende al poder en el año 1970. Su partido y la izquierda hablan de una gran crisis profunda y muchos problemas sociales para la juventud y los trabajadores. La oposición hablaba de una incompatibilidad de las ideas socialistas de Allende y las políticas que quería llevar a cabo. Ahora toca preguntarse, ¿estaba la sociedad chilena preparada para un socialismo chileno como lo soñaba Allende? Vengan, acompáñenme. La propuesta política de Allende consistía en llevar a Chile hacia un modelo socialista mediante la vía democrática, siempre conservando las libertades institucionales propias de un régimen liberal. En lo íntimo de mi fibra de hombre, como siento en las profundidades humanas de mi condición de luchador, lo que cada uno de ustedes me entregara. Esto que hoy germina es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Este triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena que vamos a realizar. Todo ese cambio, lo que prometía Salvador Allende a través de la Unidad Popular, que eran todos los partidos de izquierda que se habían unido para gobernar, lo que prometía eran cambios profundos, cambiar el capitalismo por el socialismo. Y eso produjo un cambio profundo y y nuestra sociedad que se puso en los dos extremos. Que más bien era un intento único en el mundo de hacer un gobierno social, único en Latinoamérica en realidad, porque después hubo muchos intentos y antes también, y con éxito en Europa, pero en Latinoamérica era la primera vez que se trataba de hacer cambios sociales profundos en democracia, ganando las elecciones democráticamente y respetando las instituciones. Esta tabla muestra los antecedentes económicos de Chile a fines del mandato de Frei en 1970, para comenzar el gobierno de Allende, el cual se muestra al lado derecho de la tabla. Esto nos demuestra cómo la sociedad fue entregada a Allende y cómo quedó tras el fin de su mandato. Como se muestra, la más impactante es la inflación y la deuda externa, las cuales llegaron a 605% y 3.261 millones de dólares en 1973. Estos indicios demuestran que Chile, su sociedad y las políticas socialistas no estaban preparadas para salir adelante. Allende, dentro de su gobierno, buscaba estatizar la propiedad y la industria privada. ¿Cómo hace esto? Él fomenta y se apoya de las huelgas sociales de los trabajadores. Esto le da la facultad para traspasar del área privada las industrias al área de propiedad social. Bajo este funcionamiento, Allende logró estatizar el 80% de la industria en Chile. En absoluto, la sociedad chilena no estaba preparada para el gobierno de Salvador Allende. Aquellos que vivimos en el año 1970 sabemos de que el gobierno de Allende salió con un 33% de mayoría, y ustedes comprenderán que el 33% deja un 67% de gente que no está de acuerdo con ese gobierno. Y posteriormente, desgraciadamente, hubo mucha unión con los partidos de izquierda dura, llámese socialismo duro o llámese comunista, lo que en definitiva llevó a lo que pasa en general en los países comunistas y de izquierda, a un desabastecimiento, a un descontento de la población y alzamiento de los militares, que fue lo que pasó el 11 de septiembre de 1973. El gobierno de Allende presentó mucha violencia y agresividad. Hubo manipulación de la educación, censura a la prensa. Un ejemplo de esto es que el 1 de julio de 1973 se censuraron
7 radioemisoras de la oposición. Otro gran ejemplo que demuestra la agresividad que se vivía en estos años en el país es el ejemplo de Víctor Jara, tildando al ex ministro de Frey como asesino. Todo esto lo hace en el colegio St. George, enfrente de su mismo hijo. ¿Qué nos habla esto de la agresividad que se vivía en un país? Estaba realmente preparado. Ya se vuelva, cuando quiera el Dios del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. De una otra manera el gobierno fuera perdiendo las riendas de lo que estaba ocurriendo. Había caos en las calles, estaba muy complicado. Salía Belmir por un lado, Patria y Libertad por el otro, habían declaraciones, habían armas, habían linchacos, que son unos palos unidos por una cadena que usan mucho los chinos, o en las peleas, digamos, de los chinos, que se agarraban en la calle, gente que andaba con cañas, con clavos en la punta, brigadas de un partido y de otro que se enfrentaban en las calles. Bien terrorífico. Se veía y se entendía al principio algo que es lo que los judíos temían que iba a pasar, no tanto antisemitismo ni problemas con los judíos, pero sí de escasez, etc. Y luego el caos que vivió Chile es una cosa que en el extranjero se vivía realmente como una película. Además que la imagen de Allende era muy potente, era muy admirado y querido en los países comunistas, por lo cual era una figura potentísima. Estamos hablando de lo que ustedes hoy día podrían conocer, cómo se ve el Che Guevara. Allende tenía una imagen afuera así de fuerte y de potente. Él estaba liderando un cambio que podría ser mundial. Era el ambiente del país en ese momento, que nosotros prácticamente no teníamos clase, había huelga todos los días, había mucho caos, se cortaba la luz a cada rato, y estaba todo muy polarizado, muy complejo, y se vivía mucho temor, estábamos todos muy inquietos siempre, y esa fue una de las cosas más complejas, digamos, de ese tiempo. ¿A Chile desde otros países? Bueno, depende. Desde Estados Unidos se veía como si Chile fuera directo a ser otra Cuba, y por tanto Nixon, el presidente de Estados Unidos, hizo todo lo posible por derrocar al gobierno de Allende. Y desde otros países se veía en Europa y Latinoamérica con simpatía, porque se veía como la primera vez que se trató de hacer una revolución, un cambio completo en un país sin las armas y sin matar a nadie. Claro que finalmente la mirada que imperó, la más importante, fue la de Estados Unidos. Uno de los proyectos más importantes de Allende fue la reforma agraria, donde se expropiaron más de 3.000 campos. Esto claramente pone en duda el carácter democrático del gobierno. Es profundizar, pero va mucho más allá de lo que proponía Frey. Frey estuvo, digamos, encaminado con el tema de esto de la reforma agraria y otras cosas más, pero sin embargo Allende lo que hizo fue profundizar mucho más allá, fue empoderar mucho más a los trabajadores, darle fuerza, mucho más, mayor poder a los sindicatos. Continuando con esto, se encuentra la nacionalización del cobre, lo que trajo claramente muchas polémicas para este país. Era fuerte porque todo el tiempo habían críticas por las cosas que estaba haciendo. Vino a Chile Fidel Castro, estuvo un tiempo grande,
y Chile se empezó a llenar un poco de cubanos que venían un poco como a resguardar el régimen de Allende, y se veía que, por ejemplo, si tú querías comprar benzina, no tenías ninguna posibilidad de comprarla porque tenías que hacer una cola de 2 días para poder comprarla. Lo mismo pasaba con alimentos básicos. Por supuesto que la gente de mayores recursos tenía más posibilidades, pero en general las cosas eran escasas, para todos, para algunos era imposible. Por lo mismo, así terminó, por la radicalidad de que se estaba implementando ese socialismo / comunismo. Hoy, 4 de septiembre de 1970, sale electo Salvador Allende, ganándole solo por 2 puntos a Arturo Alessandri. ¿Será una nueva etapa para Chile? ¿Cómo reaccionará la población con este nuevo candidato de la República de Chile? Acompáñame a conocer las variadas opiniones acerca de este nuevo cambio en Chile. Para mí, Allende podría ser buen presidente, pero tiene muchos pros y muchos contras. ¿Por qué? Porque por la época, porque es el primer presidente comunista, marxista, y con la cultura que estamos viviendo del capitalismo. O sea que en esta época sería muy difícil que él gobierne. No quiere decir que sea malo, pero lo que pasa es que a él no lo dejarían gobernar. Llegó, sí, esa vez, ese tiempo llegaron unos helicópteros y aterrizaron en el campo y se echaron unos animales arriba del helicóptero. De eso me acuerdo, nunca se me olvidó. Lo único que sé que mi papá escuchaba en la radio, se escuchaba en la radio que estaba metido Rusia, que era Moscú, la capital de Rusia. Se escuchaba. Estaba metido aquí en Chile los rusos, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Alemania está a favor de Chile, Inglaterra a favor de Chile. Y Rusia no sé si estaba a favor o en contra. Ahora que logramos hacer un análisis profundo en lo que fue el desastre económico que se vivió en Chile con Allende, la censura y la agresividad que se vivía en el país, y la estatización que hacía dudar ese ideal democrático del que hablaba Allende, podemos concluir que la sociedad chilena no estaba preparada ni en lo económico, ni en lo cultural, ni en lo social para una vida socialista como la proponía Allende.